Bienvenidos a Psilocibina Ciencia y Experiencia, el podcast de referencia en habla hispana dedicado a la divulgación científica de la psilocibina y quizá en un futuro sobre algunos otros psicodélicos. Acompáñanos en este viaje de exploración rigurosa y profunda, donde desentrañamos los misterios de esta sustancia ancestral y su impacto en la mente humana. Prepárate para descubrir conocimientos basados en la investigación más actualizada y experiencias que transforman vidas. Hoy, en este nuevo episodio, psilocibina o comúnmente setas alucinógenas, posiblemente el mayor avance en tratamientos antidepresivos desde el Prozac. La revista Newsweek recogió en noviembre de 2021 un artículo en el que anunciaba que estas setas alucinógenas, la psilocibina, podían ser el mayor avance en el tratamiento para la depresión desde que se inventó y se lanzó el Prozac. Y es que lo cierto es que debido al número tan elevado de casos que hay en el mundo sufriendo algún tipo de trastorno mental, hemos considerado que es importante hacer hincapié en este tipo de información que nos ayuda a dar claridad a muchos de los avances que en estos momentos se están realizando alrededor del mundo, dándole relevancia incluso a cómo la situación vivida en los años del COVID puede haber hecho mucha mella en las personas que han estado viviendo y sobreviviendo situaciones totalmente excepcionales que posiblemente habrán engordado la lista de personas que necesitan ayuda. Aaron Presley, voluntario en uno de los ensayos realizados por la Universidad Johns Hopkins, nos desvela cómo la psilocibina le ayudó a solucionar su depresión. Dice que durante la mayor parte de su vida adulta, Aaron, de 34 años, se sintió como un pedazo de basura, así apunta literalmente, porque se encontraba atrapado en una realidad tan insoportablemente tediosa que le costaba salir de la cama por la mañana. Y quizá algunos de los oyentes de este podcast puedan sentirse de esa forma o incluso amigos de amigos o colegas. Entonces Aaron, de repente, nos cuenta que la niebla depresiva que le aplastaba el alma empezó a disiparse y comenzó la experiencia más significativa de su vida. El punto de inflexión para Presley se produjo cuando estaba tumbado en el diván de un psiquiatra de la Universidad de Johns Hopkins con un antifaz y escuchando a través de unos auriculares Bose un coro ruso que cantaba himnos. Había consumido una gran dosis de psilocibina, el ingrediente activo de lo que se conoce más comúnmente como las setas mágicas, y entró en un estado que podría describirse mejor como sueño lúcido. Las visiones de la familia y la infancia desencadenaron sentimientos de amor abrumadores y largamente perdidos. Él dice, como el cielo en la tierra. Presley fue uno de los 24 voluntarios que participaron en un pequeño estudio destinado a evaluar la eficacia de una combinación de psicoterapia y esta poderosa droga que altera la mente para tratar la depresión. Un enfoque que, de ser aprobado, podría ser el mayor avance en salud mental desde la década del 1990 que salió el Prozac. La depresión, a menudo caracterizada por sentimientos de inutilidad, también de profunda apatía y agotamiento y tristeza persistente, actualmente la cifra ahora común será mucho mayor, pero afecta a más de 360 millones de personas en todo el mundo. En un año normal en Estados Unidos, unos 16 millones de adultos, el 7%, padecen una enfermedad relacionada con la depresión, como por ejemplo la depresión mayor, el trastorno bipolar o la distimia. Aproximadamente un tercio de los que buscan tratamiento no responden a las terapias verbales o farmacológicas convencionales. Por eso, la terapia con hongos mágicos ofrece alguna esperanza para estos casos desesperados. En el estudio que citamos de Hopkins, publicado el año pasado en JAMA
Psychiatry, la terapia fue 4 veces más eficaz que los antidepresivos tradicionales. 2/3 de los participantes mostraron una reducción de más del 50% en los síntomas de la depresión después de una semana. Un mes después, más de la mitad se consideraba en remisión, lo que significa que ya no se calificaba como deprimido. Los ensayos clínicos de mayor envergadura que se están llevando a cabo en Estados Unidos y Europa tienen como objetivo conseguir la aprobación reglamentaria. 2 estudios que han inscrito a más de 300 pacientes en 10 países recibieron el estatus de terapia innovadora en 2018 y 2019 por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, la FDA, que aceleró su revisión de los resultados. Si los ensayos tenían éxito, entonces podrían establecerse rápidamente nuevos protocolos que combinaran la psilocibina con la psicoterapia en un entorno clínico para el tratamiento de la depresión. Entonces los tratamientos podrían aparecer en las clínicas ya para 2025, 2026, 2027 y la rehabilitación de la psilocibina como tratamiento médico limpio. Pero eso suscitaría algunas preocupaciones, ya que a algunos científicos les preocupa que la droga, que puede incluir y inducir psicosis en algunas personas, esté ampliamente disponible fuera de los entornos clínicos. Y entonces, por supuesto, por consecuencia se resisten a que se repita el uso recreativo del LSD en los años 60, que causó muchos daños y retrasó la investigación sobre psicodélicos durante décadas. Pero también es cierto que muchos científicos de la profesión de la salud mental creen que los riesgos casi que palidecen frente a los beneficios potenciales, que incluyen no solo tratamientos eficaces para la depresión, sino también una nueva comprensión de la base neural de muchos trastornos mentales. Gerald Rosbaum afirma que estamos convencidos de que los efectos de estas drogas sean bastante profundos y de que hay una historia que será relevante para comprender nuevos enfoques de las enfermedades mentales. Gerald es profesor de la Facultad de Medicina de Harvard y antiguo jefe psiquiatra del Hospital General de Massachusetts y líder de su nuevo Centro para la Neurociencia de los Psicodélicos. Hay un nuevo renacimiento. Y aunque las drogas psicodélicas han sido utilizadas por las poblaciones indígenas durante milenios, como hemos mencionado y abordado en los episodios anteriores de este podcast, solo entraron en la mentalidad médica occidental en 1943, cuando Hoffman, un químico del gigante farmacéutico suizo Sandoz, ingirió accidentalmente un compuesto llamado dietilamida. La dietilamida del ácido lisérgico o LSD. Rápidamente, cuando lo hizo, entró en un estado onírico y alucinó, literal, con un flujo ininterrumpido de imágenes fantásticas, formas extraordinarias, con un intenso juego caleidoscópico de colores. Entonces Hoffman se convenció de que el LSD podría tener alguna utilidad en medicina y psiquiatría. Poco después, como también hemos citado en otros episodios, el banquero de Manhattan llamado Robert Gordon Watson hizo un viaje a Oaxaca, México. Probó las setas de psilocibina y publicó un relato de 15 páginas sobre su experiencia psicodélica en la revista Life, dando a conocer al público estadounidense el poder de las plantas. Los psiquiatras no tardaron en informar de sus beneficios terapéuticos. En la década de 1960 ya habían administrado dosis a más de 700 alcohólicos, la mitad de las cuales permanecieron sobrios durante al menos un par de meses. Otros investigadores descubrieron que estas drogas eran útiles para la ansiedad, la depresión, la angustia y el sufrimiento existencial de los pacientes con cáncer terminal y otros trastornos mentales, siempre que se administraran bajo supervisión. Los psicodélicos, entonces, perdieron su legitimidad poco después de que la contracultura las adoptara para su recreación, lo que desencadenó una oleada de suicidios, colapsos mentales y malos viajes. Los fondos federales para la investigación entonces se agotaron. Sin embargo, con el paso de los años, algunos grupos de Estados Unidos y del extranjero
Siguieron realizando experimentos con ratones y trazando la extraña gimnasia molecular que confiere a la psilocibina su capacidad de alterar tan profundamente la percepción humana. La clave de la acción de esta sustancia es su capacidad para unirse a una clase especial de proteínas diminutas que sobresalen de la superficie de muchas células cerebrales y detectan las señales químicas que pasan. En este caso, el neurotransmisor serotonina. Lo que hizo que las moléculas activas del LSD y la psilocibina fueran tan potentes fue una peculiaridad en su geometría, que hizo que las sustancias químicas se quedaran atascadas en estas proteínas, conocidas como los receptores de serotonina 5H2A, y permanecieran durante horas en lugar de eliminarse rápidamente como las harían los neurotransmisores normales. Entonces, una vez que la sustancia química se ha quedado atrapada en los receptores, empieza a causar estragos en la señalización interna de la célula, haciendo que algunas neuronas que normalmente no se disparan estallen como petardos y provocando que otras se queden a oscuras. Estos conocimientos no se acercaban a la explicación de las profundas cuestiones que los científicos se planteaban sobre estos fármacos. Por ejemplo, ¿por qué provocan profundas experiencias espirituales? Esto solo podía surgir con los ensayos humanos. Y entonces, a principios de la década de 1990, tras una campaña de demandas y presiones por parte de los defensores de los psicodélicos, la FDA reevaluó las drogas psicodélicas y otras drogas de abuso como las conocían e indicó que estaría abierta a solicitudes para estudiarlas. Entonces, a mediados de la década de los 2000 se llevaron a cabo ensayos clínicos sobre experiencias místicas, enfermos terminales de cáncer y adicción en instituciones tan prestigiosas como la Universidad de Nueva York, UCLA y Johns Hopkins. Y mientras tanto, ese escaneo, las herramientas de escaneo cerebral ayudaron a documentar notables efectos de drogas en el cerebro. En los últimos años ha empezado a surgir una imagen más clara de cómo estas sustancias ejercen su magia y por qué podrían funcionar como terapia para los trastornos mentales. Hablemos del cerebro místico. Tanto como el LSD como la psilocibina, finalmente alteran profundamente los patrones normales de comunicación en el cerebro. Los investigadores pueden detectar estos cambios utilizando escáneres cerebrales que muestran qué áreas del cerebro parecen estar activas simultáneamente o en rápida sucesión, sugiriendo cuáles se están comunicando. En concreto, parecen interferir en la conectividad y el funcionamiento de las redes de estructuras cerebrales que intervienen en la planificación, la toma de decisiones y el pensamiento asociativo. Es decir, que muchos de los circuitos de alto nivel de los que dependemos para interpretar y dar sentido al mundo es en muchos de esos circuitos. Esos fármacos también parecen interferir en el funcionamiento del núcleo reticular talámico, una estructura cercana al centro del cerebro que regula el volumen de las señales sensoriales, permitiéndonos centrar nuestra atención en algunas entradas y bloquear otras. Robin Carhart Harris, un neurocientífico que recientemente se trasladó del Imperial College de Londres a la Universidad de San Francisco, ha articulado una de las teorías más citadas sobre cómo estas sustancias inducen experiencias transformadoras. Él cree que se debe a su capacidad para desactivar de algún modo una constelación específica de estructuras cerebrales conocida como la red de modo por defecto. Esta red está más activa cuando nuestra mente divaga, cuando soñamos despiertos. Entonces nos da esa voz que oímos en nuestra cabeza, que suele ser hiperactiva en pacientes deprimidos y ansiosos que están atormentados por bucles de pensamientos negativos. Algunos científicos consideran que la red de modo por defecto es el correcto neural, o mejor dicho, el correlato neural del ego, del que hablaba Freud. Esa parte de la personalidad humana que experimentamos como el yo, que recuerda, evalúa, planifica, ayuda a integrar nuestros pensamientos y mundos externos e interior y proporciona el filtro mental a través del cual experimentamos e interpretamos nuestra experiencia de cada momento, es esa red. La experiencia, por ejemplo, que citábamos de Aaron Presley, muestra cómo esta red puede estropearse. Antes de su tratamiento, recuerda Presley, se decía a sí mismo de forma ritulante que era un desperdicio y que no había esperanza de mejorar. Este pensamiento repetitivo e improductivo o solución falsa de promesas
se conoce en el campo de la psiquiatría como rumiación. Y según Rosenbaum, de Harvard, la rumiación desempeña un papel fundamental en experiencias, o mejor, en enfermedades mentales como la depresión, la adicción y el trastorno obsesivo-compulsivo, o TOC. En caso de Presley, la experiencia con la psilocibina hizo que cesara su inútil rumiación, hizo que la voz crítica y dominante de su cabeza se desconectara y vislumbró un nivel de autoaceptación y un sentido de agencia en su propia vida que no sabía que era posible. Por otro lado, Charles Rayson, psiquiatra de la Universidad de Wisconsin-Madison, especializado en depresión, explica este tipo de experiencias en términos freudianos. Con el ego desconectado, el inconsciente de Freud tiene rienda suelta para expresarse, revelando a menudo verdades internas y visiones profundas a las que los que toman estas sustancias normalmente estarían ciegos. La idea de que los psicodélicos liberan algunas de estas áreas emocionales más profundas y poderosas del cerebro, que son las áreas límbicas implicadas en la memoria y la emoción, y las liberan para que tengan voz y voto. Y entonces esa voz y voto es coherente con lo que la gente informa. Entonces, Rayson, que también es director de la investigación clínica y translacional del Instituto Usona, una organización sin ánimo de lucro que está dirigida a un ensayo clínico con psilocibina, también comparte que, sin embargo, nada de esto explica que quizá el misterio más duradero de estos fármacos es el santo grial y lo que otros han calificado como la caja negra o la onda de la mano, que sería una especie de... La onda de la mano sería nuestra comprensión científica actual, o la caja negra. Porque muchos trastornos cerebrales se definen por un repertorio mental y conductual reducido que confina a quienes los padecen a patrones subóptimos de los que no pueden salir. Esto es algo que comparte Matthew Johnson, profesor de psiquiatría y ciencias de la conducta en Johns Hopkins, y uno de los coautores del estudio sobre la depresión en el que participó Aaron Presley. Y él explica que estos patrones subóptimos se manifiestan en forma de comportamientos como el pensamiento rumiante y la expectativa reflexiva de que las cosas van a ir a mal. Y también se manifiesta físicamente en una actividad cerebral anormal. Muchos trastornos mentales se caracterizan por una actividad cerebral aberrante, en la que poblaciones de neuronas especializadas conocidas como circuitos se atascan en patrones de comunicación rígidos y pierden capacidad de comunicarse eficazmente con otros circuitos cerebrales. Entonces el cerebro pierde la flexibilidad y la agilidad que le permitían responder e interpretar nuevas situaciones y reaccionar en consecuencia. Entonces nos enfermamos. Cuando el efecto de esta psilocibina desaparece y todo desaparece, de alguna manera se produce un reajuste y estas redes cerebrales vuelven a un patrón más saludable. Esto es algo que argumenta David Nichols, químico jubilado de la Universidad de Purdue, que lleva más de 50 años estudiando la biología molecular de las sustancias psicoactivas. Y esta gran pregunta es la gran pregunta que los psiquiatras van a tener que analizar durante mucho tiempo, y es: ¿cuál es ese mecanismo de reajuste que estas sustancias permiten? En los últimos años, algunos científicos han empezado a descubrir pruebas que sugieren una posibilidad tentadora, y es que estas sustancias, y la psilocibina en concreto, podrían de alguna manera incitar al cerebro a liberar agentes de crecimiento que no solo envían una señal global que permita a las células del cerebro reconectarse y forjar nuevas conexiones. No. Porque además estos fármacos incluso podrían catalizar el cerebro para que empiece a regenerarse. En un estudio, los investigadores de la Facultad de Medicina de Yale utilizaron un microscopio de barrido láser para observar el cerebro de ratones. En concreto, observaron las espinas dendríticas, las proyecciones en forma de rama en el cerebro de las neuronas que les permiten comunicarse con las células cerebrales vecinas. Entonces se sabe que el estrés crónico y la depresión reducen el número de estos conectores neuronales y hacen que los existentes se marchiten. Cuando los investigadores de Yale tomaron un grupo de ratones estresados y reprimidos
y deprimidos, con dendritas arrugadas y los alimentaron con psilocibina, sus dendritas florecieron. Sorprendentemente, esta reconfiguración del cerebro tras una única dosis parece ser duradera. Un mes después, los ratones alimentados con psilocibina tenían un 10% más de conexiones neuronales que antes de tomar esta sustancia. El aumento de la densidad de estos conectores, que fueron neuronales y cruciales, tuvo beneficios observables, y es que los ratones mostraron mejoras en el comportamiento y una mayor actividad de los neurotransmisores. Estas nuevas conexiones pueden ser los cambios estructurales que el cerebro utiliza para almacenar nuevas experiencias. Eso es algo que Alex Kwon, profesor asociado de Psiquiatría y Neurociencia de Yale y autor de este trabajo que citamos anteriormente, confirma. Otros grupos que se han expuesto a células cerebrales humanas o que han expuesto células cerebrales humanas al fármaco en placer o en placas de Petri informan que un crecimiento de nuevas células es posible. Nuevas células cerebrales. Un proceso llamado neurogénesis. Una de las teorías es que la capacidad del fármaco, de esta sustancia, de mantener los receptores de serotonina en la posición de encendido durante un largo periodo de tiempo desencadena una serie de reacciones químicas que hacen que las neuronas liberen señales neuronales, señales similares a las de las hormonas que estimulan la neurogénesis. Rosbaum de Harvard dice que si los científicos consiguen realizar la ingeniería inversa y trazar un mapa de estas reacciones químicas, lo que pasaría es que se podría arrojar una nueva luz no sobre todo lo que va mal en diversos trastornos cerebrales, sino también en desarrollar nuevos tratamientos para muchos trastornos cerebrales intratables que hayan sido difíciles de tratar. La escena de la iglesia se transformó en otras visiones. Presley vio su propio funeral, el de sus padres y el de los otros seres queridos, todos ellos aún vivos, y trazó un posible futuro con su novia. Sollozó tan fuerte que sintió como si le hubieran dado una patada en el estómago y a la vez sintió que su cuerpo se inundaba de pura alegría y gratitud. Presley sabía que lo que estaba experimentando no era técnicamente real, pero las escenas eran tan detalladas, tan impregnadas de pasión y significado que las sentía reales. Cuando todo terminó, después de haberlo procesado con sus facilitadores del Hospital Johns Hopkins, algo había cambiado. En las semanas y meses siguientes, las visiones de alegría y significado que había vislumbrado se convirtieron en sus piedras de guía. Se unió a un coro musical porque cantar le daba alegría. Se afeitó la barba y la cabeza y volvió a asistir a eventos sociales. Y se esforzó por reencontrarse con viejos amigos y familiares. Entonces, con la ayuda de los terapeutas de Hopkins, que le ayudaron a integrar su experiencia, la parte más importante, elaboró listas de acciones que podría llevar a cabo si o cuando volviera a la oscuridad. Tales como llamar a un amigo o a un ser querido, ir a un gimnasio de escalada, levantar pesas, cantar, tocar el piano, ponerse en contacto con expertos del mundo académico e iniciar conversaciones sobre su trabajo. Él decía que estaba cansado y agotado. Recuerda su época anterior al tratamiento y dice que se sentía como si estuviera debajo de un enorme peso, toneladas, y de repente todo eso se levantó, se marcó o se creó como una diferencia de la noche a la mañana. Y este tipo de experiencias transformadoras son las que habitualmente se acogen en lugares, poco iluminados, como las oficinas de los profesionales de la salud mental, con sus mullidos sofás, estatuas de Buda y cuadros de paisajes. Una mujer muy a seguir en este mundo de los psicodélicos, Mari Cosimano, directora de los servicios de facilitación del Centro de Investigación Psicodélica y de la Conciencia de Johns Hopkins, que ha participado en más de 475 sesiones con voluntarios en ensayos clínicos, habla y dice que las experiencias individuales varían mucho, pero comparten algunos temas comunes. Una voluntaria que participó en uno de esos estudios sobre la psilocibina para tratar la anorexia experimentó una sensación de ser sostenida y aceptada por un ser superior. Dice que estaba descansando en los brazos de Dios. Eso le dio una sensación de paz y le ayudó a dejar de lado su necesidad de controlar tantos aspectos de su vida. Otra voluntaria describió los sentimientos de inutilidad que le hacían tener miedo de hablar con alguien en su trabajo. Y en una sesión,
Solo en una tuvo una sesión de sí misma en el trabajo. Observó cómo sus compañeros de trabajo se volvían muy pequeños y luego se los comía. La experiencia la dejó con sensación de que todos estamos conectados y todos somos uno. Cuando volvió al trabajo se sintió como una igual con sus compañeros y pudo tratarlos como iguales. El doctor Charles Grove, profesor de psiquiatría y ciencias bioconductuales de la UCLA, que trabajó con pacientes de cáncer terminal a principios de la década de 2000, afirma que muchos de los pacientes con los que trabajó salieron de la experiencia con una nueva capacidad para centrarse en el momento presente. La mayoría de sus pacientes llegaron experimentando altos niveles de angustia existencial, desmoralización, depresión y ansiedad. Y después de esos tratamientos con psilocibina, a menudo, muy a menudo, casi frecuentemente, salían con una nueva sensación de paz y la determinación de pasar el resto de sus días conectando con sus seres queridos y aprovechando al máximo el tiempo que les quedaba. Y es que a menudo cuando enfermamos gravemente, perdemos esa parte de la identidad que es tan vital para nuestro funcionamiento, y ese tipo de proceso de tratamiento parece restablecer esa sensación de significado e identidad anclada en quien uno ha sido en el pasado. Uno ya no se siente aislado y como abandonado de su antiguo sentido de sí mismo, porque descubrimos y se descubre que esto en muchos aspectos es medicina existencial. Cosimano, Mari, subraya que el viaje en sí solo es solo una parte del del protocolo clínico, porque en el Johns Hopkins y en la mayoría de los ensayos en curso, lo que ocurre después es igual de importante. Una vez terminadas las sesiones, se pide a estos voluntarios que redacten informes de sesión, a veces simplemente como un resumen de sus experiencias, y a continuación se leen los informes a sus facilitadores, que ayudan a los voluntarios a explorar lo que la experiencia significó para ellos y cómo podrían integrar las percepciones en su vida diaria. Porque si no haces algo con lo que experimentas, recuerda bien esto, si no haces algo con lo que experimentas, solo vas a volver a ser como eras antes. Esto es una disciplina, es algo con lo que hay que comprometerse. Hay que admitir que esto es un mandato pesado, porque para que los fármacos lleguen a la clínica y ayuden a los pacientes reales, sus defensores tendrán que evitar los errores del pasado. Muchos de los que impulsan las terapias creen que es importante distinguir entre el abuso de los fármacos fuera de la clínica y las experiencias de quienes los utilizan en un entorno terapéutico, seguro, supervisado y estrictamente controlado. Este mandato pesa mucho para George Goldsmith, uno de los fundadores de Compass Pathways, la empresa de biotecnología con sede en Londres que cotiza en bolsa y que está llevando a cabo un estudio en 22 centros y 10 países con 233 pacientes que cumplen los criterios de diagnóstico de la depresión resistente al tratamiento. Y Goldsmith, que tiene una conexión especial con el tema, ya que él y su mujer, Ekaterina Mariskeva, descubrieron la terapia psicodélica mientras buscaban una cura para su hijo enfermo mental y se comprometieron a sacarla de la sombra. Entonces, al diseñar el ensayo, él y su mujer consultaron estrechamente con los organismos reguladores. De hecho, un regulador británico fue el primero en sugerirles que diseñaran su primer ensayo para tratar la depresión resistente a los medicamentos. También, esta pareja y esta empresa han contratado un consejo de asesores muy respetados, entre los que se encuentran Tom Insel, exdirector del Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos, Paul Summergrad, exdirector del Instituto Psiquiátrico Americano, y Sirasdair Breckinridge, expresidente de la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios del Reino Unido. Necesitamos innovación en este ámbito, afirma Insel, porque le preocupa que estos esfuerzos se vean superados por otros acontecimientos, ya que en Estados Unidos un movimiento activo para despenalizar la psilocibina ha cobrado impulso en los últimos años, con los votantes de Denver, Oakland, Santa Cruz, Washington, D.C. y Somerville y Cambridge en Massachusetts votando a favor.
Aunque las drogas estas sustancias, siguen siendo ilegales según la ley federal, preocupa lo que podría ocurrir si se generalizan fuera de la clínica. Sin supervisión, la psilocibina y los psicodélicos pueden acelerar la aparición de psicosis en quienes son vulnerables a ellas. Y eso podría provocar el tipo de tragedias y mala publicidad que desbarató la sustancia en el pasado. Sin embargo, la fiebre del oro de los tratamientos ya ha comenzado. Cientos de nuevas empresas de biotecnología están recaudando dinero para las terapias y los grupos de investigación que estudian los compuestos para su uso clínico se han disparado hasta superar el centenar. Actualmente hay invertidos más de 600 millones de dólares, cifra de 2023, en empresas relacionadas con los psicodélicos. La terapia, en este caso que propone Compass, incluye un protocolo diseñado para garantizar que estos fármacos puedan tomarse de forma segura y que los expertos estén a mano para ayudar en caso de que un paciente comience a sentirse abrumado. Los pacientes son examinados, se les exige que asistan a reuniones preparatorias con una terapia, son supervisados y controlados durante sus sesiones de dosificación y asisten a sesiones de seguimiento destinadas a integrar sus experiencias. Entonces, si la FDA aprueba la terapia, es probable que lo haga con disposiciones especiales que estipulen que estos ya convertidos fármacos no pueden tomarse fuera del entorno clínico. Están cuidadosamente controlados y solo pueden ser administrados por un profesional sanitario capacitado. Y es que a menudo se puede tener una experiencia muy difícil y aún así obtener muchos beneficios. Porque no creemos que un mal viaje sea necesariamente una mala experiencia, es una experiencia desafiante. Es un contenido que tal vez no quieras mirar, pero que en realidad podría ser bastante terapéutico hacerlo. Y por eso es importante que el terapeuta esté presente. Porque en la naturaleza Dios sabe lo que pasa. Sin embargo, en los entornos clínicos adecuados, la terapia podría ayudar a muchas personas que han resistido otras terapias. Acabamos con que 3 años después de su experiencia en Hopkins, la depresión de Aaron Presley, el muchacho con el que comenzamos este episodio, esta historia, sigue apareciendo a veces. Pero cuando lo hace, esa depresión ya no la abruma y sabe qué hacer para salir de ella. La experiencia le inspiró a acercarse a sus padres y hermanos para conectar más profundamente. Él ahora está más abierto a hablar de cosas personales que antes hubiera evitado, sobre todo discutir. Y además cuenta que es posible tener un conjunto de acciones y actividades y que esa combinación y la secuencia correcta de ellas producen características ideales para él y tiene la capacidad de hacerlo realidad, lo cual le ayudó a volver a encontrar sus pasiones, lo que realmente le motiva en el fondo. Y no es al final lo que todos queremos. Por eso, el impacto revolucionario de la psilocibina en el tratamiento de la depresión, comparándolo con uno de los avances más reconocidos en la historia de los antidepresivos, como hemos dicho antes, es el mayor avance en la lucha contra la depresión, la psilocibina. En los próximos episodios de Psilocibina, Ciencia y Experiencia continuamos explorando las aplicaciones terapéuticas, las historias personales transformadoras y las últimas investigaciones que nos ayudan a comprender este compuesto. Gracias por acompañarnos en este episodio de Psilocibina, Ciencia y Experiencia. Esperamos que hayas encontrado inspiración, conocimiento y nuevas perspectivas en este viaje. Si te ha gustado, te invitamos a suscribirte al podcast y compartirlo con quien creas que puede beneficiarse y quizá dejarnos tu valoración en Spotify o Apple Podcast. Tu apoyo siempre nos ayuda a llegar más lejos y a seguir divulgando con rigor. No olvides tampoco visitar nuestra página, nuestro blog en la plataforma Medium, donde cada semana publicamos artículos en línea con nuestro propósito de explorar, informar y transformar desde la ciencia y la experiencia. Nos despedimos por ahora, pero recuerda, el conocimiento abre puertas y las experiencias las cruzan. Hasta la próxima.